igual que la de todos los tiempos, que cada vez abunda más y más el pecado. La última noticia que habéis oído, en Estados Unidos se ha legalizado el matrimonio homosexual. Hermanos, el hombre ha creado otra familia, otros valores que en realidad son rebeldía contra Dios. Esa es la realidad. Y está subiendo cada vez más y cada vez más el pecado y la maldad del hombre. ¿Hasta cuándo Dios lo va a permitir? No lo sabemos. Porque ya intervino con el diluvio universal. Dijo que Dios hasta aquí ha llegado. Y Noé halló gracia ante Dios y dio otra oportunidad al hombre y a la mujer en la tierra. Pero ahora ya está llegando otra vez. Hasta que el Señor diga, se acabó. Hoy se miente, se roba, se mata y además la sociedad casi lo ve bien. Se ha pervertido todo. A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. En el mundo, no los hijos de Dios. Ya lo dijeron los profetas. Hay aquellos que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Y lo peor de todo esto es que no sienten la culpa ni se arrepienten. No delante de los hombres, sino delante de Dios, que es lo peor de lo peor. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es el retorno a volver al primer sitio de partida. El arrepentimiento verdadero es un cambio de parecer de vida. Es un cambio de conducta. Si has hecho mal, volver al bien. Muchos no tienen remordimiento y por eso no piden perdón a la persona, a la sociedad, ni a Dios, porque no tienen remordimiento. Su conciencia, ese juez que Dios ha puesto en nuestro corazón, su conciencia se ha endurecido de tal manera que ni la propia conciencia, a causa del pecado, le habla y le dice que eso está mal. El arrepentimiento verdadero es un reconocimiento del pecado de uno mismo que ha pecado. Es un reconocimiento de nuestra rebeldía, de nuestros malos hechos delante de Dios. Porque hemos quebrantado los mandamientos de Dios. Hoy se quebrantan todos sin temor de Dios alguno. Y es triste decirlo, pero es que además hasta en las iglesias no se predica el arrepentimiento. Eso es muy fuerte, hermanos. Y vamos a ver a través de la palabra de Dios lo que el arrepentimiento significa y lo que nos dice. Juan el Bautista dijo, arrepentíos. Y no se cansó de decirlo. Fijaos que Juan el Bautista dice que desde el vientre de su madre estaba lleno del Espíritu Santo. O sea, que no era uno cualquiera. Y Jesús dijo que era el mayor profeta que había habido de todos. Curiosamente no sabemos que hiciera milagros, no como otros profetas. Sin embargo, Jesús no da la validez que por hacer milagros seas el mejor profeta, sino tu vida, tu consagración, estar lleno del Espíritu Santo es lo que Dios valora más de un profeta, por ejemplo, de Juan el Bautista. Y no se cansó de decir en todo su ministerio, arrepentíos, y incluso a los fariseos y a los saduceos les dijo, cuidado, porque el hacha ya está preparada y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego, refiriéndose a los que no se arrepentían delante de Dios y se creían que estaban haciendo lo bueno. Juan el Bautista sabía la necesidad del pueblo de Israel de que se arrepintiera, porque detrás venía el amado, el esperado Jesús, el Mesías. Venía y tenía que prepararse el pueblo, arrepentirse delante de Dios, delante
de Jesús, el esperado. Mateo 3:2. Y dice que Juan el Bautista bautizaba después de que se habían arrepentido de sus pecados y habían confesado sus pecados, reconociendo su maldad. Si no, no bautizaba. Mateo 3:6. Jesús volvió a decir lo mismo. Si es que el mensaje no ha variado, somos nosotros, los hombres, los que hemos variado el mensaje del Evangelio y de Cristo. Jesús volvió a decir lo mismo que Juan el Bautista. Arrepentíos. Es muy importante predicar esta palabra. Arrepentíos. ¿Tenemos que decirlo al mundo? Sí, pero también en la iglesia del Dios vivo, para que viva en santidad. Y dijo Jesús que esta palabra la teníamos que decirla a todo el mundo. Mateo 4:17. Si miramos la palabra de Dios en Pentecostés, Pedro volvió a decir lo mismo. Arrepentíos. Y se convirtieron 3.000 personas, porque el mensaje fue impactante, lleno del Espíritu Santo. Arrepentíos. Esta palabra tenemos que predicarla, porque el arrepentimiento es un reconocimiento del pecado. Ya sabemos que esto no gusta. La gente le gusta que le digan, lo haces todo bien y es perfecto. No, hermanos, no es eso. No queramos quedar bien con el hombre y mal con Dios. Con Dios tenemos que quedar bien y obedecer a su palabra y decir lo que Él nos dice. ¿Les guste a los hombres o no les guste? Juan el Bautista lo hizo. Pedro lo hizo. Pablo lo hizo. Y nosotros hoy en el siglo XXI, la iglesia tiene que decir lo mismo. Arrepentidos a los de fuera y a los de la iglesia, a los de casa. Sabemos que es un mensaje fuerte, radical. Pero es lo que tenemos que predicar. Porque si no ocurre lo que ocurre en algunas iglesias, que hasta tienen pastores homosexuales. ¿Dónde está eso en la palabra de Dios? ¡Qué fuerte! ¿Cómo han desviado el Evangelio de Jesucristo? ¿Cómo han tergiversado la palabra de Dios sin tener temor de Dios? ¿Y quiénes van a esas iglesias? ¿Y qué doctrina tienen? El diablo los ha engañado con un caramelo. Y su fin no es otro que la perdición y el pecado y el desagrado de Dios, hermanos. Y os voy a decir una palabra que lo dice la Biblia. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y hermanos, en la iglesia de Dios hay que arrepentirse. Tenemos que vivir en santidad. Si hemos hecho daño a algún hermano, pedirle perdón. Y a Dios sobre todo, porque continuamente pecamos contra Él de muchas maneras. Si no te arrepientes delante de Dios y dices que no tienes pecado, estás haciendo a Dios mentiroso y añades otro pecado a tu vida. Job era un hombre justo y bueno, lo dice la palabra de Dios, pero no conocía a Dios. Puede ser bueno y no conocer a Dios, como le pasaba a él, pero cuando reconoció su majestad, su grandeza, cuando Dios le habló de una nube, porque él dijo, yo sé que un día veré a mi Redentor, lo que no se esperaba es que Dios le saliera al encuentro antes de lo que él se imaginaba. Y cuando le habló de la nube, ¿qué es lo que dijo? Fijaos, porque está en la palabra. Por tanto me arrepiento y me aborrezco en el polvo y en ceniza. Y era un hombre justo y bueno. Cuando conoció la majestad, la grandeza de Dios, se puso como en el nivel que tenemos que estar en él.
polvo y en la ceniza, y se arrepintió. Job 42, 6. Y no sé si os acordáis del apóstol Pedro. El apóstol Pedro estaba con Jesús en la barca, y al reconocer que Jesús era Dios, ¿qué dijo? Porque se dio cuenta que era Dios. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Apártate de mí, Señor. ¿Cómo voy a estar yo contigo? Reconoció su pecado. Reconoció que era el hombre pecador y que Dios es santo. Apártate de mí. Pedro reconoció su condición, que no podía estar ante un Dios santo. Pero marca la gracia de Dios, la gracia de Cristo, le dijo: no te preocupes, te voy a hacer pescador de hombres. Gloria a Dios. Ojalá y todos reconozcamos nuestro pecado y seamos pescadores de hombres. A la gloria de Cristo. Lucas 5:8. Este es el principio, hermanos. El arrepentimiento es el principio para estar delante de Dios, para vivir en santidad, para que Dios se pueda mostrar en nuestras vidas y podamos hacer cosas en su nombre. Pero os digo una cosa: ¿cuántos hombres y mujeres de Dios, cuántos hombres y mujeres por no arrepentirse sus almas estarán en el infierno? Por no reconocer su condición, por creerse perfectos. Hermanos, el mundo se cree perfecto, no es perfecto, pero es que nosotros podemos creer que somos perfectos y tampoco somos perfectos. El único perfecto es Dios. Amén. El no arrepentirse y reconocer el pecado de uno mismo es un orgullo fatal. ¿Cuánto orgullo hay en el mundo? ¿Cuánto orgullo? Si todo este orgullo, en vez de orgullo, fuera humildad, ¡qué mundo más hermoso! Cambiaría al 100%. El no arrepentirse es también una falta de humildad. El humilde reconoce su pecado y sus errores, y al mismo tiempo reconoce la necesidad de que Dios le perdone. ¿Qué sería de nosotros si el Señor no hubiera perdonado? No estaríamos aquí. Pero es que no nos ha perdonado una vez, nos ha perdonado una, otra y otra. Ahí está su grandeza. Y ahí tiene que estar nuestra humildad de pedirle perdón cada vez que pecamos. Hay un siervo de Dios que me gustó mucho al oír la predicación sobre el pecado, que no se predica casi nada, y sobre todo sobre el arrepentimiento, y él dice algunas cosas interesantes. El pecado empezó a Adán y Eva y continúa hasta que Cristo vuelva. Y este siervo dice que hay como unas 10 leyes del pecado que debemos de conocer porque son muy interesantes, hermano. Primera ley: el pecado te llevará más allá de donde tú pensabas. No, va a llegar hasta aquí y ya está. Cuidado, te estás equivocando. Y muchas veces decimos, lo tenemos controlado, y resulta que el pecado es el que te controla a ti. Y no es solamente tu mente, también tu corazón. Porque Jesús dijo que del corazón salen los más malos pensamientos, las adulteraciones y todo el pecado. Segunda ley: el pecado te alejará por más tiempo del que tú pensabas. ¿Crees que es un par de días que es pecado? Una vez pequé y me sentí fatal. Lo hice sin querer, pero me sentí fatal. No sabía dónde esconderme. Me duró por lo menos una semana. Lo digo sinceramente. Y cualquiera que lo dijera, bueno, eso no es tan pecado, hermanos. Sí. Y muchas veces esas semanas se convierten en meses, y otras veces esos meses en años. Y muchos han empezado así,
un pecado pequeñito, un día, una hora, y al final están alejados en el mundo y no están en comunión con Dios por no reconocer su pecado y pedir perdón a Dios. Tercera ley: el pecado te costará más de lo que querías pagar. Te costará tu integridad, tu reputación, tu esposa, tus hijos, tu amigo, tu trabajo, la iglesia, el dinero. Claro, este hermano decía este pecado, pero este pecado es cuando se hace público. Cuando se hace público es cuando te puedes tener todo ese coste. Si es privado, no es tanto. Pero a los ojos de Dios sigue siendo pecado. El pecado público afecta a todo lo que nos rodea. A nuestra familia, a nuestros amigos, a la iglesia, a muchos. El pecado afecta, cuando es público, a muchos. Y os voy a dar un ejemplo. El rey David con Betsabé, ¿verdad? Afectó a sus hijos que vieron el pecado. Porque lo contaron, supieron. Luego de ahí le salió Absalón, un hijo que levantó un ejército para destruir a su padre. David pagó muy fuerte el pecado que hizo. Cuarta ley: pecas a tu manera, pero tienes que regresar a Dios a su manera, no a la tuya. No a la tuya, mi hermano. Dios determina tu regreso, tu tiempo, y el camino a lo mejor puede ser difícil y largo. Cuidadito con el pecado. Quinta ley: el pecado engendra pecado. El hombre trata de encubrir su pecado a veces con otro pecado. ¿Qué le pasó al rey David? Adulteró, había pecado. ¿Cómo quiso cubrir eso? Matando a su esposo y queriendo tapar ese pecado. ¿Qué pasó? Hizo dos pecados graves a los ojos de Dios. La ley del pecado, la sexta ley: el pecado te llevará a justificar lo que has hecho. Y ahí cometemos otro pecado de autojustificarnos. Es triste, ¿verdad? Pero hay que reconocer nuestra condición de que somos débiles y que estamos aún todavía en la carne. Séptima ley: el placer es efímero y temporal, pasajero, pero las consecuencias del pecado son duraderas. Octava ley: no hay pecado oculto que Dios no lo saque a la luz. El rey David quiso ocultarlo y no. No es el primero y el segundo. Ya lo dijo Jesús en Mateo 10:26 y Marcos 4:22. Novena ley: mi pecado comienza cuando yo quiero, pero las consecuencias comienzan cuando Dios determina la paga de tu pecado. Esa es la realidad. Y a veces el pecado sigue de generación en generación. Dice el cuarto mandamiento: hasta la cuarta generación Dios va a ver ese pecado de los padres, de los hijos, de los nietos. Porque algunos son pecados de rebeldía hasta generaciones contra Dios. Y décima ley: nadie se burla de Dios. Muchos del mundo se creen que se van a reír de Dios, que se van a burlar. Qué pena, ¿verdad? Qué tristeza, porque son ciegos totalmente. Gálatas 6:7:
El arrepentimiento y la confesión despejan el camino, acordaos de esto, para estar con Dios. El arrepentimiento, y vuelvo a repetir, el arrepentimiento y la confesión despejan el camino para estar con Dios. Acordaos, porque esta es una frase importante. Los judíos, el pueblo de Dios, llegó un tiempo, fijaos que esto es muy interesante, donde el ritualismo y la tradición eran más importantes que la relación con Dios y la obediencia. Fijaos hasta qué punto llegó. Tanto que no había espiritualidad y se autojustificaban. Y encima se atrevían a acusar a Dios. Es que esto es muy fuerte. Cuando no están en comunión con Dios se llega a este estado. Y ellos decían que eran más santos que Dios. Y decían, apártate de nosotros que nosotros somos más santos que tú. Fijaos la barbarie. En Isaías 30, cuando estéis en tu casa lo pueden leer. Isaías 30, 9, 10 y 11. Apártate de nosotros que nosotros somos más santos que tú. Eso era ritualismo, tradición, pero está muy lejos de Dios. No había espiritualidad. Y en otra parte le dijeron, nosotros no hemos hablado mal contra ti, contra Dios, y no tenemos por qué arrepentirnos. Es más, los que no se arrepienten y hacen eso son prosperados. Fijaos hasta qué punto estaban equivocados. Cuánta necedad hay en el hombre cuando trata de tapar su pecado ante Dios. Es necedad. No podemos tapar el pecado ante Dios. Es imposible. Seamos honestos, humildes y pidamos perdón a Dios. ¿Qué dice el Señor? Si tus pecados fueran como la grana, rojos, yo los dejaré blancos como el carmesí, como rojos como el carmesí, blancos como la lana, como la nieve. Venid a mí. Es decir, no vayamos a otro sitio, solamente el perdón está en Dios. A menos que también hayas pecado contra tu hermano. Entonces ves a tu hermano primero y le pides perdón. Y tu hermano te perdonará, pero Dios también. El rey David sabía muy bien, aprendió una faceta de su vida, y nosotros también tenemos que aprender algunas facetas de nuestra vida espiritual. Aprendió acerca del pecado. Él, un hombre de Dios maravilloso, se dio cuenta que había pecado por dejadez, por ocultar su pecado a Dios y que no podía hacerlo. Y él se equivocó. Pero luego leemos en el Salmo 51, versículo 1 y 3, y dice, ten piedad de mí, fijaos, ten piedad de mí, límpiame, lávame de mi pecado, porque siempre está delante de mí el pecado que he cometido a ti, oh Dios. Nadie puede lavar un pecado, nadie puede limpiar un pecado, sino Dios. Y el pecado en los creyentes es como la polilla, va carcomiendo. Como dice nuestro hermano Miguel muchas veces, el Espíritu Santo que tenemos afortunadamente los cristianos es un semáforo que se pone en ámbar, amarillo o color naranja, pero luego se pone rojo y dice, hijo mío, por ahí no vayas. Tenemos que aprender. Tenemos que aprender de la palabra de Dios, a no ir por el camino equivocado que el Espíritu Santo nos dice continuamente. Cuando reconocemos nuestros pecados y errores, como hijos de Dios, somos más sabios, más humildes, y Dios puede obrar a través de nosotros.
Pero con el pecado y el ocultamiento, Dios no puede hacer nada en nuestras vidas. Seamos honestos delante del Señor, transparentes. Hermanos y hermanas, si hay pecado en tu vida, pídele perdón a Dios hoy, no mañana, hoy. La iglesia del Dios Santo tiene que arrepentirse, tiene que vivir en santidad, hermano y hermana. Sé humilde. Jesús murió por ti y por mí en la cruz. ¿Para qué? Para borrar nuestros pecados, para limpiarnos, para ser un pueblo santo, una familia santa, agradable a Dios. Hay un problema, la verdad que hay un problema en los hijos de Dios. ¿Por qué aún seguimos pecando? Eso es un problema que tenemos los hijos de Dios. ¿Por qué aún seguimos pecando si hemos recibido a Cristo en nuestro corazón? La respuesta es nuestra debilidad, porque aún estamos en la carne. Tenemos que reconocerlo. Pero no lo reconocemos nosotros. El apóstol Pablo lo reconocía él. Los profetas, los apóstoles y todos los hombres de Dios han tenido esta lucha terrible en querer agradar a Dios y pecaban. Han tenido esta lucha y seguiremos esta lucha hasta que Cristo venga. Es una lucha terrible, hermanos. Y en Romanos 7, 14, 25, apuntaros si lo queréis ver, el apóstol Pablo abre su corazón, su espíritu, y dice esa lucha que él tenía y que todos tenemos. En el versículo 14 dice: somos carnales vendidos al pecado y muchas veces no entendemos cómo podemos hacer aquello que aborrecemos. ¿Cómo es posible que yo peque cuando no quiero hacer eso? Y el apóstol Pablo lo sabía en sus carnes. Es un contrasentido. ¿Por qué ocurre esto si yo quiero hacer el bien? Dice el apóstol Pablo: no es posible que yo haya hecho esto si yo aborrezco el mal. Yo aborrezco el pecado. Y llega a la conclusión de que el pecado mora en mí. Y todos nosotros, el pecado mora en nosotros. El pecado mora en nosotros, queramos o no. Porque tenemos este cuerpo débil. Y dice: hallo esta ley, que quiero hacer el bien y agradar a Dios, pero me encuentro con la ley del mal y del pecado que está en mí, porque hago lo que no quiero y lo que quiero no hago. Con el espíritu me deleito en Dios, pero la carne y el pecado y mi carne me hacen pecar. Y hay una lucha, la lucha que he dicho que es una lucha terrible contra el pecado. Y por eso dice el apóstol Pablo: miserable de mí, que no puedo vencer el pecado definitivamente. Y eso lo decimos todos. ¿Cuántos quisiéramos de un plumazo borrar para siempre el pecado y ser perfectos delante de Dios? Lo haríamos todos enseguida, pero por desgracia no podemos. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado y de muerte? Solamente Cristo, cuando estemos con Él, porque tendremos primero un cuerpo glorificado, no en esta carne débil, y ya no estaremos bajo la ley del pecado, sino bajo la gracia de Cristo para siempre. Ahí está la gran diferencia. Por eso muchos, igual que el apóstol Pablo, anhelamos estar con Cristo para librarnos de esa lucha terrible contra el pecado, que no queremos pecar contra Dios. Queremos vivir en santidad y no podemos. Pero un día lo conseguiremos cuando estemos con Cristo. Y nuestro mayor anhelo es ese: vivir una vida santa. Pero sabemos que la tendremos cuando estemos con Cristo. Así que yo os animo a que sigáis luchando contra el pecado, a que os arrepintáis y sabed que un día con Cristo
eso desaparecerá para siempre. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Vamos a terminar la oración. Gracias, Dios mío, por esta tu palabra que nos muestra, Señor, nuestra necesidad de ti. Te necesitamos cada día en esta lucha, porque queremos agradarte, queremos hacer tu voluntad, queremos cumplir tu mandamiento. Porque tú eres maravilloso, justo, bueno y santo, y queremos ser como tú. Ayúdanos, oh Dios, en nuestras debilidades, Padre, para que seamos como tu Hijo amado, perfecto, Señor. Bendito sea tu nombre. Te damos las gracias por esta tu palabra que se haga en nuestro corazón, Señor, que anide en lo más profundo de nuestro ser, para que nos evite pecar contra ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén.